Buenas tardes. Entonces empezamos, chicos. Adelante. Vamos a hablar sobre los tiempos quirúrgicos, en especial sobre el preoperatorio. Los estudiantes, bueno, ahí están los nombres. Kendi Áñez, Alejandro Huasca, Ríos Mamani, Tarsila Cristina Alves Nacimiento, Alina Irene Gandarillas Moya, Mayerly Norma Choque Ramos y Jacqueline Pereira de Sousa. Hablamos sobre el preoperatorio, unas generalidades, vamos a decir como concepto, es que es la fase que antecede al acto quirúrgico donde se realiza la evaluación integral del paciente. El propósito fundamental de esta es determinar si hay alguna enfermedad coexistente, ya que pueden ser visibles o no, real o sospechada, y si esta es peligrosa, donde se pueda retrasar, modificar o en su defecto contraindicar la intervención quirúrgica. Es en la etapa preoperatoria que comienza desde la primera consulta del paciente con el cirujano y termina cuando el paciente entra en la sala de operaciones y se da inicio a la anestesia. En este tiempo, el médico tendrá especial interés en diagnosticar no solo la patología que motiva la consulta, sino todos aquellos padecimientos asociados existentes en este paciente con el objeto de evaluarlo de manera integral. Se hace en la fase que se denomina la fase de diagnóstico, que es el estudio del paciente. Esto se inicia con la elaboración correcta de una historia clínica, un interrogatorio eficiente y un examen físico hábil nos proporciona más del 80% del diagnóstico exacto de la enfermedad, además que permite identificar antecedentes y situaciones actuales que puedan influir en el resultado final del procedimiento. En el interrogatorio se hace énfasis en ciertos aspectos como los antecedentes heredofamiliares, los antecedentes personales no patológicos, los patológicos y antecedentes gineco-obstétricos. Es muy importante hacer el reconocimiento de ciertas patologías y se hace énfasis en algunas, como por ejemplo los signos vitales, el peso, la talla, la edad, que es muy importante, ya que algunos pacientes a partir de cierta edad presentan problemas cardíacos. También se hace una evaluación cuidadosa del sistema nervioso, cardiovascular, respiratorio y genitourinario, que son importantes para la vida del paciente, ¿no? Este estudio siempre se va a complementar con pruebas de laboratorio, ¿ya? Por ejemplo, hablando en particular en mi caso, hicimos un tipo de profilaxis. Yo fui sometida a la cirugía neurológica del nervio trigeminal. Entonces, antes de eso me hicieron un tema, me dieron anticoagulantes. También me pusieron bastantes medicamentos, o sea, una antibioterapia para evitar cualquier posible problema que pueda, alguna infección que pueda haber. También me hicieron tomografías, tórax, una biometría hemática, un electrocardiograma y una valoración también, como soy alérgica a posibles alergias. Estuve una semana antes de esto, estaba, por ejemplo, mi cirugía, después debido a la urgencia, estaba para hacerla una semana antes, pero no la pudieron hacer debido a que mi conteo de plaquetas estaba muy bajo. Entonces tuvimos que hacer una profilaxis, que fue lo que me dijeron que hicieron, para que yo pueda ser sometida a la cirugía.
haciendo una correcta evaluación del riesgo quirúrgico, ¿no? La evaluación del riesgo quirúrgico en sí es el procedimiento, o sea, cuando hacen el estudio de este paciente, hace que el riesgo quirúrgico sea menor, implica la posibilidad, el estudio de que se presenten diferentes complicaciones. Y se identifican también los factores de riesgo. Esto. Ahora voy a dar continuidad hablando de los factores de riesgo de la cirugía. El primero sería relativo al paciente. Sería la edad, cuanto más cerca de los extremos, mayor lo riesgo. Esto implica un aumento de déficit inmunológico. Por ejemplo, mayor la edad, menor cicatrización, menor distabilidad de la caja torácica, y cuanto menor la edad, mayor y más dureza de los órganos. También se evalúa su estado nutricional, como patologías de base, HDL, HTA, diabetes, tratamientos de base, bajos niveles nutricionales, su estado general, sociedades occidentales, que es diferente de aborígenes o países subdesarrollados, consumos de fármacos, hábitos tóxicos como tabaquismo, salud mental, como está su estado fisiológico, pós-operatórios largos o encaminamiento en potencia. También se evalúan los factores dependientes del proceso morboso, que son de tipos neoplástico, inflamatorio, infeccioso, degenerativo, factores dependientes de la cirugía, como factores anestésicos, factores del acto quirúrgico en sí, factores del ámbito hospitalario. Y ahora vamos a hablar de los métodos para evaluar los riesgos. El objetivo de la evaluación es siempre cuantificar el riesgo para los pacientes que serán sometidos a un procedimiento quirúrgico y permitir la toma de decisiones clínicas, incluyendo cuidados postoperatorios y la discusión del riesgo con el paciente y el cirujano. De ahí determina como para hablar, las decisiones que va a tomar, no solo durante la cirugía, como el postoperatorio. La evaluación del riesgo preoperatorio comienza por identificar el tipo de cirugía que va a ser realizado y las características del paciente a quien se va a hacer el procedimiento. Los métodos que existen, el primero sería la clasificación ASA, pero no voy a hablar de esta clasificación en específico porque mi otro colega más adelante va a hablar sobre ello. Alejandro, una más. La seguinte. La próxima. Dando continuidade com os métodos utilizados, outro método que é muito utilizado para a classificação do risco quirúrgico é a valorização de Goldman, que é a escala multifatorial de risco cardíaco em cirurgia não cardíaca, também conhecida como valoração de Goldman, que é para determinar o risco de complicações cardiovasculares. Os parâmetros que são seguidos são estado cardiovascular, estado geral e o tipo de intervenção. Seguinte. Depois de identificar os fatores de risco, se soma-se um pontagem e se estabelece uma categoria para o paciente e seu risco, que
Son estes de la tabla. Seguinte, Alejandro. Outro índice também utilizado para valoração do risco quirúrgico são os métodos de classificação. Já o índice de Engel valora o paciente conforme os 5 marcadores, que são a idade maior de 70 anos, angina de peito, o terceiro ponto é infarto de miocárdio prévio, diabetes mellitus e insuficiência cardíaca congestiva. Próximo, Alejandro. Outro método utilizado também para valoração do risco quirúrgico são os métodos de classificação Apache, que é muito utilizado em las áreas hospitalares de medicina crítica, por lo que não são adequados para avaliação pré-operatória programada. Quando se trata de pacientes diabéticos, durante muito tempo se considerou que os pacientes diabéticos estavam muito expostos às infecções, e isso está correto. Esses pacientes podem sofrer infecções em extremidades inferiores, a consequência de arteriosclerose e vasos pequenos e neuropatias periféricas, e há em diabéticos controlados, não está predisposto à infecção. Se deve levar em conta também que se deve aislar sempre o paciente durante a valoração pré-operatória de outro enfermo que tenha infecções procedentes do exterior ou adquirida em hospital. Ou seja, o propósito da valoração pré-operatória é a identificação de patologias assintomáticas, como também sintomáticas, que podem requerer um tratamento pré-quirúrgico ou um câmbio ou manejo anestésico ou quirúrgico com o propósito de reduzir as complicações pré-operatórias, como conhecimento do paciente. Ok, Doc, voy a hablar un poco de las clasificaciones y de ASA y también la evaluación de estos procesos. La evaluación es una gran utilidad que se permite que se tomen las decisiones y programe actividades y planes concretos para la intervención quirúrgica. Así el paciente conoce los riesgos que implicados en el procedimiento quirúrgico y las posibles complicaciones. El anestesiólogo poderá selecionar una prescripción del tipo de anestesia por utilizar. El cirujano escogerá el procedimiento quirúrgico más adecuado y determinará los métodos de control del paciente durante la intervención. Siguiente. Acá está la clasificación de ASA. La clasificación de ASA significa la Asociación Americana de Anestesiólogos, se ha convertido en un criterio convencional de clasificación del riesgo del paciente quirúrgico. Mediante dicha valoración de la American Sessions, los pacientes que se someterán a una intervención quirúrgica se clasificarán en 6 clases. La primera clase, el paciente está normal. La segunda clase, el paciente enfermedade sistêmica leve, el terceiro paciente com enfermidade sistêmica grave, grado 3, classe 4, paciente com enfermidade sistêmica grave com ameaça constante à sua vida, e el 5 seria paciente moribundo que não se espera que sobreviva em las intervenções quirúrgicas, seria el 6, el 5, quer dizer, paciente com muerte cerebral cuyo órgão se retira para donação, seria el 6, ¿vale? Creo que repeti de novo. Aqui, el 1, el indivíduo normal, sem nenhum dano, el indivíduo normal sem nenhum dano em órgão físico, bioquímico ou psiquiátrico a causa da intervenção quirúrgica é uma lesão localizada e não leva alteração sistêmica. 2 seria paciente com alteração leve, moderada, cuja causa é a enfermidade que deve tratar mediante cirurgia ou outros processos fisiopatológicos. Alguns incluem aqui os neonatos e los octogenários, quando não se detecta enfermidade sistêmica.
El 3, paciente con enfermedad sistémica grave que no la actividad, pero que no es incapacitante en una cuando no se posible definir el grado de incapacidad como precisión. El 4 sería paciente con enfermedad sistémica incapacitante que pone un peligro de la vida y no siempre es susceptible de corrección por la cirugía. Próximo. E o estado E também é dizer que em caso de uma intervenção quirúrgica de urgência entre o número romano de la clasificação se coloca uma letra E, triplicando na mortalidade. El 5 seria, se trata de um enfermo terminal moribundo que cuya expectativa de vida não se espera maior de 24 horas, com sem tratamento quirúrgico, por exemplo, ruptura de aneurisma aorta, como choque hipovolêmicos severos, traumatismo, cranioencefalia, como edema cerebrais severos, embolismo pulmonar masivo, etc. A maioria de estos pacientes requiere la cirugía como medida heroica como anestesia y muy superficial. Ya. Preparación del enfermo para un evento quirúrgico. Las metas van a ser internacionales. Esto quiere decir que va a pedir una identificación correcta del paciente para mejorar la comunicación y sea efectiva. También se va a mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. Se va a garantizar el procedimiento quirúrgico y reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención sanitaria. También se va a disminuir el riesgo de caídas. Ahí pide que tiene que haber 8 cosas correctas que no debe fallar. Esas van a ser la fecha correcta, la hora, el paciente correcto, los medicamentos, la vía correcta, la dilución, el goteo, el equipo, dosis, historia clínica. Todo debe estar correcto para que no haya complicaciones. En la definición va a ser el manejo integral y la preparación del paciente previo al acto quirúrgico. Esto se hace con el fin de mejorar la salud del paciente. En esta va a haber 2 fases, que va a ser la fase diagnóstica y la fase de preparación. En la determinación de la necesidad de la operación, se va a pedir la confirmación de los hallazgos físicos relevantes, la revisión de la historia clínica. También se va a pedir unas pruebas auxiliares de laboratorio y exámenes complementarios para que haya un mejor diagnóstico. Siguiente, por favor. En los tipos de cirugía, van a ser 2, va a ser el menor y el mayor. En la del menor no va a ser tan complicado porque no requiere una incisión amplia y esto va a permitir que el paciente tenga una recuperación corta. En la mayor es donde va a ser la cirugía invasiva. Puede ser una cirugía de cabeza, cuello, tórax y abdomen. En esta va a ser el tiempo de recuperación larga. El proceso quirúrgico va a constar de 3 fases, que va a ser el preoperatorio, el transoperatorio y el postoperatorio. En el preoperatorio es cuando se va a tomar la decisión de someter al paciente a una intervención quirúrgica. Y donde esta fase la enfermera va a identificar las necesidades del paciente, puede ser fisiológica, psicosocial y espiritual. Siguiente, por favor. En el transoperatorio, aquí va a ser el traslado del paciente a la mesa quirúrgica. Aquí las actividades se enfocan con el único fin de cubrir las necesidades y de procurar su bienestar durante todo el proceso. Y aquí, en esta fase, el profesional enfermero tiene que realizar todas sus funciones dentro del plan quirúrgico, con la habilidad, seguridad, eficacia, eficiencia y
finaliza cuando se admite al enfermero en la sala de recuperación. En el postoperatorio es cuando es la admisión del paciente en la unidad de recuperación postanestésica. Es aquí cuando finaliza la cirugía y cuando el cirujano suspende la vigilancia. En aquí las enfermeras deben cerciorarse de que todos los procedimientos y técnicas sean correctas y así los indicadores den un buen resultado del proceso perioperatorio y la satisfacción de todas las necesidades del paciente y el logro de los resultados deseados. En la recepción del paciente, el paciente debe estar preparado de forma adecuada para minimizar cualquier riesgo que haya de la intervención quirúrgica. Y esta preparación debe ser física y psicológicamente, también emocional. Y para ello se cuenta con la ayuda con el apoyo de otros especialistas. Bueno, y en la valoración preoperatoria tenemos que efectuar siempre la anamnesis y la exploración. Se va a realizar exámenes complementarios, se va a valorar el riesgo en base a la anestesia quirúrgica, se va a establecer las recomendaciones anestésicas, se va a reducir las morbimortalidades perioperatorias, se va a obtener el consentimiento informado tanto del paciente como familiares, se va a familiarizar al paciente con la información preoperatoria y se va a valorar las situaciones sociales del entorno. Estas acciones lo va a determinar también la enfermera, que va a aliviar la ansiedad del paciente y también de los familiares, va a proporcionar información veraz y clara sobre los malos entendidos, va a permitir al paciente expresarse sus sentimientos y conocer sus puntos de vista sobre la operación, va a orientar y preparar al enfermo y a sus familiares para la cirugía y el periodo postoperatorio, va a contribuir con la cooperación y participación del paciente y facilitar la comunicación. Va a llegar a revisar la valoración realizada para la anestesia, que nos indicará si es necesario o no para la medicación antes de la intervención. Se va a administrar también medicamentos orales para el paciente que tome de una forma habitual y si el médico así también lo prescribe. También se va a aplicar medidas específicas para la preparación de cada intervención o tratamiento antibiótico preventivo o por la profilaxis, que es antitrombótica, que se puede hacer mediante la preparación de una extracción de análisis. Tenemos también que la enfermera también tiene que preparar también vendaje de los miembros pélvicos, si se va a indicar. También al paciente se va a realizar un baño con jabón un día o unas horas antes. En el caso de que los pacientes que no puedan asearse solos, ella va a hacer el lavado personal, lo va a realizar la enfermera junto con los auxiliares de enfermería. Se va a advertir a los pacientes que deben retirarse todas las joyas y elementos metálicos que lleven, mantener libre de esmaltes las uñas del paciente, proporcionar apoyo emocional y espiritual, completar el registro preoperatorio de la unidad de hospitalización. Mediante GPC, que es el tipo de guía práctica clínica, que sirve para la seguridad del paciente quirúrgico, que es un conjunto de recomendaciones relacionadas con el manejo del paciente durante y después de la intervención quirúrgica, con el fin de que el paciente mejore su calidad de los cuidados que tenga para optimizar su recuperación y su rehabilitación. Aquí, por ejemplo, tenemos el símbolo E, que especifica que es el baño preoperatorio con clorhexidina, que es tan efectivo como en el baño con jabón para la prevención de la infección de la herida quirúrgica. Este debe realizarse como mínimo la noche anterior de la intervención. Tenemos acá el símbolo R en color verde, que se recomienda que los pacientes realicen un baño con jabón como mínimo la noche anterior a la intervención quirúrgica. También existe el riesgo de reacciones cutáneas con el uso de cremas, depiladoras, el uso de cuchilla, se asocia con más a cualquier otro método de rasurado con el vello. El R en color verde, que cuando sea necesario rasurar, les recomendamos usar una máquina eléctrica con cabecillo de un solo uso el mismo día de la cirugía. No se recomienda mayormente el uso de cuchillas. También se recomienda el uso de cremas depiladoras. O sea, no se usa, ¿no? No se usa la recomendación de cremas depiladoras. Tampoco se le debe proporcionar al paciente ropa apropiada para el acceso al sitio quirúrgico, y el personal de quirófano también debe quitarse anillos, debe retirarse esmaltes de uñas, algún accesorio artificial que tengan para antes de la intervención quirúrgica.
Bueno, continuando, vamos a ver lo que es la revisión del paciente. Primeramente, lo que es el ayunas. En ayunas hay que confirmar que el paciente haya dejado de tomar algún alimento sólido o líquido. En lo que va a ser el paciente, tenemos que verificar que no traiga consigo algún objeto metálico ni alguna prótesis dental y que la única prenda que lleve puesta sea el camisón del hospital. En lo que va a ser las alergias, necesitamos tener esa información que el paciente tiene alguna alergia, esto para que poder comunicar a todo el personal del equipo quirúrgico y para poder evitar errores en la administración de medicamentos y técnicas transoperatorias. Siguiente, por favor. En la verificación prequirúrgica de algunos hospitales, esto no es casi en todos los hospitales, pero su objetivo va a ser garantizar la seguridad del paciente y tanto también así como el personal médico. Esto durante el procedimiento quirúrgico. Siguiente, por favor. En el procedimiento quirúrgico vamos a ver que va a haber varios responsables, como podemos ver el supervisor de quirófano, anestesiólogo, las enfermeras circulante quirúrgica, y su actividad en ahí va a ser verificar la presencia del equipo médico quirúrgico, los medicamentos y el insumo médico. Esto para después ser el paciente trasladado a la sala. En enfermera circulante, camillero, anestesiólogo y cirujano, su actividad va a ser identificar al paciente de acuerdo al procedimiento y trasladar al paciente a la sala. En enfermera circulante y anestesiólogo, su actividad es monitorizar al paciente. Siguiente, por favor. En acá vamos a ver que la enfermera quirúrgica, su actividad más que va a realizarlo va a ser la verificación de la seguridad de la cirugía, así como el anestesiólogo y la enfermera circulante van a proceder a administrar la anestesia y el anestesiólogo, la enfermera circulante, enfermera quirúrgica y el cirujano van a verificar todo lo que va a ser la antisepsia, asepsia y región a operar, la región más que todo, y colocar los campos estériles y cerrar el campo quirúrgico. En equipo quirúrgico, esta va a llevar a cabo el segundo tiempo fuera antes de la incisión. Van a registrar el formato o lista de verificación de la seguridad de la cirugía y van a realizar la cirugía. La enfermera circulante, enfermera quirúrgica y el cirujano van a realizar el conteo del material e instrumental antes de cerrar la cavidad quirúrgica. Siguiente, por favor. En la enfermera quirúrgica, el cirujano, anestesiólogo y enfermera circulante, su actividad va a ser cerrar la cavidad y emerger al paciente de la anestesia. En la enfermera circulante quirúrgica y anestesiólogo y el cirujano van a preparar al paciente para el traslado a recuperación de acuerdo al procedimiento de las actividades de la enfermera circulante. Y la enfermera circulante, enfermera quirúrgica, anestesiólogo y cirujano van a llevar a cabo el tercer tiempo fuera. Siguiente, por favor.